Ok, comenzamos con nuestra clase semanal. En esta semana estamos frente a una parashá, la parashá de Vaera, y después, la semana siguiente, la parashá de Vo. Vaera y Vo. Ahora, estas dos parashiot que nos toca leer, estudiar, son bastante importantes por varios motivos. Primero, por el hecho que marcan el momento en que Israel se separa de Egipto. Habíamos ya estudiado en la clase pasada que Am Israel surge como pueblo en la parashá de Shemot, en donde ya el faraón considera a Israel el pueblo Am Bene Israel, o sea, el pueblo de los hijos de Israel, y por lo tanto ya hay una definición de Israel como un pueblo. A diferencia de lo que habíamos leído y estudiado en la parashá de las parashiot del Sefer Bereshit, donde Israel es considerado una tribu, una familia, los hijos de Jacob, etc. Y en esta parashá, una vez que ya tenemos la constitución de Am Israel como un pueblo, entonces nos encontramos con el tema de las Makot, o sea, las Makot, las 10 plagas con las cuales fue castigado Egipto, son plagas que significan o se pueden, o sea, las vamos a estudiar como la forma de separación de Israel de Egipto. O sea, Israel se separa de Egipto precisamente a través de estas 10 Makot. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? En principio, Israel tendría que separarse de Egipto. Israel está separado ya de Egipto, es otro pueblo. Simplemente hay una situación de esclavitud, de control sobre los cuerpos y sobre las fuerzas y las energías de Am Israel a partir de los egipcios. Entonces, no es como una separación o que alguien de alguna manera recurre a una separación y esta es dolorosa y por lo tanto se puede manifestar o simbolizar a través de Makot. No es eso el tema, ¿ok? Sino que el tema es un poquitito más profundo. Israel en Egipto, cuando Israel está en Egipto, eh, se considera Egipto para Israel como un Kur Barcel, o sea, como una especie de fragua de fuego, como una fragua. Fragua, ustedes ya conocen, es el lugar donde se templan los metales. Entonces, Israel en Egipto tiene, y los metales se templan precisamente a través de energías que provienen del fuego y de golpes. Entonces, la existencia de Israel en Egipto es una existencia precisamente que de alguna manera tiene una combinación profunda con el pueblo de los egipcios. Y la salida de Egipto, o sea, el salir de Egipto, va a significar un quiebre con todo un sistema de vinculaciones que Israel tenía en Egipto, que en este momento se van a romper. Y va a surgir de esa ruptura un pueblo capaz de poder recibir la Torá. Ese es el tema que gira en torno a estas dos parashiot, la parashá de Vaera y después la parashá de Vo. Ahora, las Makot, que son el momento del quiebre, las Makot son el momento en que se produce la separación, la ruptura, la grieta que va a dejar a Egipto por un lado y que va a permitir el nacimiento de Israel por otro, están concentradas en estas dos parashiot. O sea, si nosotros queremos, y junto con la primera, obviamente, con Shemot, si nosotros queremos centrarnos precisamente en el nacimiento de Am Israel como pueblo, lo tenemos en la parashá de Shemot, la primera parashá de este libro, y ahora en estas dos es otra forma de ver el nacimiento del pueblo a través de una ruptura con todo aquello que puede haber sido una vinculación previa. Por lo tanto, Am Israel nace en Shemot y la vinculación cualquier otro pueblo
es completamente rota, cortada en las parashiot de Vaera y de Bo. ¿A través de qué? A través de las Makot. Y las Makot que se estudian, que aparecen acá, están divididas en estas dos parashiot según una división. ¿Bien? Una división que es una división bastante compleja y que responde a una forma más profunda de ver los acontecimientos que pasan en el mundo, y quiero explicar un poco ese tema. Simplemente, a nivel simple, en la parashá de Vaera vamos a encontrar 7 Makot, y en la parashá de Bo, que es la semana que viene, vamos a encontrar 3 Makot. ¿Okay? O sea, en una parashá en Vaera encontramos 7 Makot, y las otras 3, son 10 en total, las vamos a encontrar en la parashá de Bo. Esta división 7-3, la división está 7-3, que la hemos mencionado en varias ocasiones cuando hemos estudiado los temas, estos temas o los temas de Pesaj, etc., responde a algo, ¿ok? Tiene una conexión con una situación muy profunda, espiritual profunda, y de la que vamos nosotros a hablar ahora. ¿Y qué es lo siguiente? En en la, en la mística de la Yahadut, o sea, en la forma en que la Yahadut ve la profundidad de la realidad, de los procesos reales y de las personas dentro de estos procesos, tenemos un tema que es un tema central. Ese tema es el tema de las sefirot. ¿Bien? O sea, hay en la creación, cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, existen unas fuerzas que fueron activadas para poder crear este mundo. O sea, Akadosh Baruj Hu creó unas fuerzas y las activó. La activación de las fuerzas es la creación de las mismas, para crear el mundo que ustedes conocen ahora, el mundo físico que se conoce ahora, pero no solo eso, sino todas las realidades paralelas a este mundo físico, que son, obviamente, son varias realidades que son paralelas al mundo físico. Y estas fuerzas que se activaron y las mismas que se conectan con los mundos paralelos se llaman sefirot, o sea, se conocen como las esferas. Sefirá en hebreo significa varias cosas, significa también numeración, cuenta, pero también significa esfera. ¿Esfera en qué sentido? La esfera como un objeto que en sí forma un mundo aparte, porque una esfera, dentro de la esfera hay algo que de alguna manera está allí protegido con respecto a lo que está fuera de la esfera. Entonces la esfera es como un microcosmos, es como un pequeño mundo. Dentro de la esfera hay un pequeño mundo que, si yo pongo cosas dentro de la esfera, entonces me van construyendo eso, ¿no? Esa es la definición de esfera, y esa es la definición también de sefira, en el sentido de un pequeño mundo, de una pequeña forma en que se observa una construcción a través de una esfera llamada en hebreo sefira. Y también tiene que ver con la cuenta por el hecho de que se va a contar hasta el número 10, que es una forma de hablar de una realidad unitaria, de algo que une. Ahora bien, la primera mención que nosotros tenemos de las sefirot, 10 en total, ¿bien? Desde el punto de vista del Sod, o sea, desde el punto de vista de la Kabbalah, la vamos a encontrar en un libro muy antiguo. ¿Bien? Este libro se llama el Sefer HaYetzirah, Sefer Yetzirah, el libro de la formación. El libro de la formación contiene enseñanzas, según lo que dicen nuestros Jajamim, enseñanzas que están relacionadas con Abraham Avinu, aunque al parecer fue escrito muchos siglos después, a través de la escuela o alumnos de Rabbi Akiva. ¿Esto qué quiere decir? Primero, hay que tratar de entender qué es lo que significan las fuentes para el mundo del espíritu, especialmente para el mundo de Penimiut Torah, o sea, de las profundidades de la Torah.
y es lo siguiente. Primero quiero ver lo que no es, que normalmente en el mundo externo, en el mundo no tradicional, la fuente se considera el principio de una realidad. ¿Eso qué quiere decir? Si encuentro una fuente o un texto escrito en el siglo XV que me hable de algo, cualquier cosa, por ejemplo, no sé, que es la primera vez que encuentro que aparece en un texto del siglo XV la palabra o la expresión Argentina. Entonces, según el mundo no tradicional, entonces obviamente la aparición de la palabra Argentina comienza en el siglo XV y quiere decir que de ahí en adelante tenemos Argentina y antes no. Este es un ejemplo, ¿no? Hay muchos otros ejemplos que pueden tomarse. Y no es tampoco un muy buen ejemplo, debido a que tenemos en textos anteriores y también tradiciones orales que existía una ciudad en el sur de Francia que se llama Argentière, ¿bien? Que se llamaba Argentina también. Entonces, vemos que hay tradiciones y tradiciones, pero desde el punto de vista externo, de aquellos que no viven el mundo de la tradición, como que la fuente marca el principio de una realidad. Para para la profundidad de la Torá y para un mundo tradicional no es exactamente así. El hecho de que lo que se haya escrito en tiempos de Rabbi Akiva o de su Bet Midrash en el Sefer Yetzirah no quiere decir que eso comenzó en ese momento. O sea, no quiere decir que en ese momento se comenzó a hablar de la Sefirot. Esto quiere decir que ya se conocían, y como sabemos que la tradición la vincula a Abraham Avinu, al parecer la revelación de la Sefirot y la revelación de las 22 letras que forman el número 32, 10 sefirot, 22 letras, 32, así comienza el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah comienza, ¿no? Con con esa frase, los 32 senderos maravillosos de la sabiduría que comprenden las 10 sefirot y las 22 letras. Esto quiere decir que estas enseñanzas venían de mucho antes y simplemente en algún momento fueron puestas en escrito. ¿Por qué? Por diferentes motivos que los sabios en ese momento estimaron conveniente. Pero por mucho tiempo, desde Abraham vino hasta que la época de Rabbi Akiva, pasaron cientos de años. Puede haberse mantenido todas estas enseñanzas de manera oculta, o sea, que se han transmitido ocultamente de generación en generación hasta que en un momento los sabios deciden que llegó el momento de que sean escritas. Esto obviamente nos pone un tema paralelo que podemos preguntar sobre él. Entonces, tal vez también hoy existan conocimientos secretos que se hayan transmitido secretamente dentro de la Torá y que nosotros no conocemos porque no se nos transmitió a nosotros, pero hay quienes sí lo tienen. Entonces simplemente podemos decir que sí. ¿Bien? Podemos decir que puede ser que hayan otros conocimientos ocultos que han sido transmitidos en forma oral y que todavía no ha llegado el momento en que sean escritos. Esto pasó varias veces, no solamente con el Sefer Yetzirah, las 10 sefirot y las 22 letras, sino pasó con varios otros Hanim, con varios otros contenidos que después de mucho tiempo de tradición oral fueron llevados y finalmente escritos. Sin embargo, quiero centrarme ahora en la tradición del Sefer Yetzirah, que habla precisamente de los 32 maravillosos caminos de sabiduría, que comprenden las 22 letras y que comprenden las 10 sefirot. Ahora, vamos a centrarnos en las 10 sefirot. Como dije, las 10 sefirot que nosotros conocemos, si las ubicamos desde la más alta hasta la más baja, no es un sistema, estamos hablando de arriba y de abajo a nivel físico, sino que estamos hablando en otros niveles de qué se llama alto y qué se llama bajo, no a nivel físico, estamos hablando a niveles muy abstractos. Tenemos las tres primeras sefirot, que son el Keter, la Jochma y el Dat, el Keter, la Jochma y la Binah, perdón, Keter, Jochma y Binah, que comprenden algo que se denomina como mojim, o sea, se consideran como cerebros. Y después tenemos 7
Sefirot, que son el Gesed, la Gvurá, el Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malchut, ¿bien? Que se llaman o se consideran midot, medidas, o sea, formas en que se expresan ciertas fuerzas. En varios libros donde se vuelve a retomar el tema de la Sefirot, se suele decir lo siguiente. Se suele decir que las 7 Sefirot inferiores, ¿bien?, son como un relato externo, o sea, relatan algo hacia afuera, o sea, se trascienden de sí mismas hacia afuera relatando algo. Cada una de ellas, en cada una de ellas tiene una narrativa específica, ya sea el Gesed, la Gvurá, el Tiferet, el Yesod, etc. Cada una de las Sefirot relata algo, muestra algo, ¿bien?, da una impresión de algo. En cambio, las 3 primeras, que son los mojim, o sea, que son los cerebros, a diferencia de las 7 anteriores, no van hacia afuera, sino que van hacia adentro. O sea, tienen una realidad pnimí, tienen una realidad interna. Las 7 que son midot tienen una realidad externa, tienden a esa realidad, mientras que las 3 primeras que mencioné van hacia adentro, son penimiot, o sea, son internas. Mirándolo de esta perspectiva, quiero que entendamos que las 10 Makot traídas en Egipto a los egipcios están en correlación precisamente con las 10 Sefirot. Y justamente la forma en que se ha estructurado el tema en la Torá, como lo hemos visto, 7 en Vaerá y 3 en Vo, nos revelan precisamente ese orden que acabo de mencionar. 3 que se llaman Mojim, 3 que se llaman cerebros y 7 que se llaman Midot. Los cerebros hacia adentro y las Midot hacia afuera. Podrían preguntar por qué precisamente está ordenado de forma tal que se vaya de las 7, se abre de las 7 primero y después de las 3. ¿Bien? Y la pregunta nuestra es la siguiente: ¿cuál es el orden que se ha seguido? ¿Qué quiere decir el orden? Tenemos en nuestra parashá de Vaerá, tenemos Dam, Tsefardea, Kinim, etc., ¿no? Ustedes ya conocen las plagas. La pregunta es: esas 7 están contadas, están esquematizadas desde el Gesed al Malhut, o sea, Gesed, Gvurá, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, Malhut, están estructuradas así, o se ha ido desde el Malhut hacia arriba. O sea, quiere decir Malhut, Yesod, Netzach, Hod, Tiferet, Gesed, Gvurá, y después pasa a las 3 mayores, que son de la próxima semana, que ya ellas mismas tienen tienen una narrativa muy interesante que nosotros vamos a tratar de entender. Pero la pregunta es si las 7 que están en nuestra parashá, van desde abajo hacia arriba, o van desde el Gesed al Malhut, o van del Malhut al Gesed. Lo lógico sería que debido a que han quedado las 3, que son los Mojim, han quedado para la próxima semana, lo lógico sería que nuestra parashá fuese del Malhut al Gesed, para de esa manera continuar después con la Jochma, la Binah y el Ket. ¿Bien? Eso sería lo lógico, eso sería lo que hubiéramos esperado, ¿no? La pregunta es si es así o no. ¿Bien? O sea, si se va desde el Malhut hacia el Gesed, o se va del Gesed hacia el Malhut. Según lo que los Jajamín nos han enseñado, o sea, los sabios cabalistas nos han enseñado, al parecer estamos hablando del Malhut al Gesed y después sí sigue a las partes más elevadas, o sea, que va de abajo hacia arriba. Y así es como vamos a tratar de entender las plagas y su relación con el Penimiut Torah y la relación que tienen las plagas con las partes profundas de la Torah. Ahora bien, este estudio lo podemos hacer en forma técnica, o sea, como está escrito en los libros
de Kabbalah, los libros de los Sodot de la Torá, donde nos explican qué es lo que golpea cada una de las plagas. ¿Por qué? Primero tenemos que saber que las Sefirot son parte de la Kedushá, son parte de la santidad, o sea, de la construcción de un Am Israel, que ya lo vimos en la parashá anterior, que aparece el pueblo, y ese pueblo tiene tiene un sustrato, un tesoro espiritual, y ese tesoro espiritual son las Sefirot y las letras. ¿Ya? Bueno, ahora estamos hablando de las Sefirot. Y por lo tanto, ese tesoro es parte de la Kedushá que Am Israel tiene. Ahora, frente a eso, y porque el mundo, todas las cosas tienen un equilibrio, o sea, las cosas funcionan de forma equilibrada, las cosas tienen una armonía. Para que esta armonía pueda funcionar se necesita mantener un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, lo que está en lo bueno también se va a presentar en lo malo. De tal forma que las 10 sefirot, que son parte de la Kedushá, también se encuentran en el otro lado, en el lado oscuro de la fuerza, en lo que se conoce como la clipá o la impureza. Allí se encuentran también 10 energías negativas que las podemos de una u otra manera relacionar con las sefirot. Obviamente esta relación con las sefirot es algo bastante sutil y se necesita muchísima Jochma, que es la que tienen nuestros grandes sabios cabalistas, para entender cómo se relacionan una fuerza que está en la Kedushá con esta fuerza que está en la Tuma. Simplemente en las Makot, la fuerza que está en la Kedushá, que generalmente estaba centrada dentro del Malhut, golpea, o sea, trata de reducir, de hassel, de eliminar a su paralela en la Tuma. Y de esta manera liberar a Am Israel del yugo del faraón. ¿Por qué? Por lo siguiente, para que podamos entender también por qué se estructuró de esta manera, como dije, 7.3. Porque los Midrashim traen, estoy estudiando a nivel más profundo, que primero la palabra faró, o sea, el faraón en hebreo, eh, significa faró, obviamente el faraón, pero tiene las mismas letras, o sea, faró tiene las mismas letras de la palabra hebrea ha-oref, o sea, el, la parte de atrás de la cabeza, que es la parte de atrás de la cabeza, ha-oref. Esta parte de atrás se conoce como el oref, el oref, la nuca. Y lo que nos enseñan los libros es que la fuerza negativa del faraón, que se había alimentado precisamente de las fuerzas paralelas a las Sefirot, le habían dado a él la capacidad de poder atrapar o de poder agarrar, de poder poner la mano sobre el Oref de Israel a nivel espiritual. ¿Okay? Eso se da a través de la Geserot, que dijimos que él hizo, de trabajo forzado, de matar a los varones, después matar, etcétera, etcétera. Las cosas que ya conocemos. A través de eso, él impone su poder sobre el Oref de Israel. El Oref de Israel es lo que marca precisamente en un nivel espiritual la diferencia que hay entre las 7 sefirot inferiores y las 3 superiores. O sea, las 3 sefirot superiores están separadas de las 7 inferiores a través de un oref, de un cuello. Y por lo tanto, el faraón allí tenía su poder. ¿Para qué? Para que de esa manera no haya zrimá, no haya una continuidad de energía de las sefirot mayores, que son las primeras 3, con el resto de las sefirot. O sea que para que el sistema no funcione armónicamente, el faraón había logrado como poner su mano y controlar el paso de energía. Y eso mantenía a Israel, lo mantenía como imposibilitado de movilizarse, como cuando una persona toma un gato por la parte de atrás y el gato no se mueve porque lo han atrapado por detrás, ¿no? Ese es el matzab que había hasta la parashá de Shemot. Y ahora, como dije, viene el quiebre, ¿no? Los golpes. Y estos golpes en esta parashá son esenciales.
porque con estos golpes se va a lograr liberar, se va a lograr quebrar justamente la mano del faraón por sobre el cuello de la nuca de Israel. Y al hacer esto, entonces las tres sefirot que quedan, que son las Makot de la próxima semana, van a tener su completa, eh, su maximización, o sea, van a llegar a su poder máximo para poder eliminar las tres cosas más peligrosas que tiene el otro lado, que son las que vamos a estudiar en la próxima semana. Entonces, en esta semana lo que tenemos que ver o entender es cómo los golpes que se dan van justamente eliminando cada una de las, por ponerlo en estos términos, sefirot de la tumá, sefirot de la impureza. Cómo tal macá va a golpear a tal sefirá de la impureza y la va a eliminar. Y de esa manera la Kedushá va a quedar libre de su melliza en la tumá. Va a quedar como libre de su paralelo que tenía en la tumá y le va a permitir brillar con toda fuerza, con toda su fuerza. Y eso obviamente es lo que da el tashtit junto con las letras del Aleph Bet que van a llegar a su tikkun final en Matan Torah, da la posibilidad justamente a la recepción de la Torah de una manera completa y total. ¿Cómo funciona entonces el sistema de las 7 plagas que van en aumento? Ya les dije, van en aumento hasta las 3 últimas. Y nosotros vamos a estudiar el sistema desde el Malhut al Gesed, o sea, de abajo hasta el Gesed. Primero, hay una idea, Clali, y ya les dije, nosotros vamos a estudiar 7.3, ¿no? Pero no siempre se estudia 7.3, ¿ok? A veces se estudian de a 3, 3, 3, 3, 4. ¿Bien? También es una forma de estudio que es la que nosotros encontramos en el Seder de Pesach. En el Seder de Pesach encontramos un estudio diferente, 3, 3, 3 y las últimas 4. ¿Bien? O sea que tenemos 3, después 3 serían 6, 7, 8, 9, o sea 3, 3, 4. 3, 3 y 4, o sea 10. ¿Cómo es el sistema 7.3? Que es el sistema que nos vamos a concentrar ahora. Bezrat Hashem vamos también a tratar, tal vez cuando estudiemos las últimas 3, de entender cuál es el sistema ese de 3, 3, 4. Bien, 3 plagas y 4 plagas. Pero ahora estamos en el sistema 7.3, que es el sistema en el que nos hemos centrado ahora. La primera de las plagas se realiza precisamente en el río Najón, que es la plaga de Dam. La plaga de Dam tiene advertencia, tiene un periodo de preparación y hasta que llega finalmente la plaga de Dam. Y como dice la Torá, ve todas las aguas asher bayeor nefhu ledam, todo se volvió sangre. ¿Bien? Esta es la primera de las plagas, la plaga de sangre. El hecho de que sean estos elementos los que fueron golpeados no es algo gratuito, tiene un motivo. Sin embargo, yo quiero acá ingresar al tema profundo del misticismo que hay con las sefirot en las Makot. ¿Okay? Entonces, esta última plaga, que es la plaga de Dam, perdón, esta primera, que es la plaga de Dam, representa la última sefirá, que es la sefirá de Malhut. Representa al Malhut, al reinado. ¿Bien? Y así comienza a ingresar en Egipto, para ponerlo en términos modernos, como una especie de inyección a la vena. O sea, la sangre es el líquido que mantiene la vida. Mejor, la sangre es la vida. Y en otras cosas también se expresa, ¿no? Entonces, el golpe precisamente en la vida, no sé, de la vida de los egipcios, nos va a enseñar que la Kedushá de las Sefirot va a comenzar a expandirse por el mundo. Mitzrayim es como si fuese todo el mundo, o sea, Mitzrayim es como lo que no es Israel, obviamente, ¿no?
Y para que Am Israel pueda florecer, recibir la Torá, ingresar a Eretz Israel, construir el templo, se necesita un mundo entero que esté preparado. Y para preparar a ese mundo se necesita empezar a purificar. Y la primera plaga purifica el punto central de la vida de las personas, que es precisamente la sangre. Después, la plaga que viene después de la plaga de sangre es la plaga de Sefardea. Vayomer Moshe el Paró y Paer el Ayu Matai Atir Lejalia Bedejor. Está hablando acá de las Sefardeín que vinieron a Beta a la Sefardea, dice la Torá, y subió a la Sefardea. Según el Midrash, una sola la golpearon y salían más Sefardeín, etc. ¿Qué es la Sefardea? ¿Y a qué se refiere la Sefardea? La Sefardea es un animal nada más que. Sin embargo, en la Torá la palabra Sefardea significa Sipor de A. Es como si fuese un sipor, o sea, un viviente. Sipor es una palabra que se ocupa para implicar algo que vive, pero la palabra que nos tiene que sorprender más es de A, o sea, conocedor, conociente, o sea, es un pájaro que conoce. Sipor de A, Sefardea. ¿Por qué? Porque hay varios midrashim al respecto, pero quiero centrarme en este punto. La sefardea tiene un ruido especial. ¿Qué? Ese ruido que hace la sefardea es una forma en que el lenguaje se expresa sin tener contenido. O sea, el ruido de la sefardea marca un lenguaje que no tiene contenido espiritual y por lo tanto es todo material. Allí también fue golpeado Egipto. O sea, Egipto fue golpeado también en la forma material de hablar que no tiene ningún contenido espiritual. O en otras palabras, lo que nosotros hoy día conocemos en nuestras leyes como la Yom Hará, que conocemos como maldicencia, como maldecir, como palabras soeces, todo eso representa la sefardea. Y a través de esto, en Mitzrayim también fue golpeado en esa forma de comunicación tan y tan corrupta que ellos tenían. Primero, la sangre. Ahora la comunicación que ellos tienen es completamente también, hay un golpe muy grande en la comunicación que ellos tenían. Después viene Kinim. Kinim es la plaga de los Kinim. Es una de las plagas que fueron realizadas para que entendieran los sabios de Egipto que todo esto viene Minashamayim, porque los sabios podían transformar también el agua en algo parecido a la sangre, podían también de alguna manera traer sefardeim o animales parecidos, como lo que había ocurrido, pero nunca pudieron hacer una quina, nunca pudieron hacer un piojo, que es la tercera plaga, la plaga de los kinim, la plaga de los piojos, nunca lo pudieron hacer. Entonces con esto ellos dijeron, Etzva Elohim, esto es un dedo de Dios. O sea, quiere decir que la presencia de Hashem está acá porque en algo tan pequeño es imposible que se pueda hacer por medio de artes, en forma artificial, por medio de magia o cosas artificiales, no se puede hacer algo tan pequeño. Entonces esto es una hojajá, una prueba que esto viene de Hashem. Y ahí tenemos entonces el primer grupo que indica los tres primeros golpes que dan las sefirot, estas a sus paralelos en la Kedusha. A través de la sangre, Egipto va a tener que purificar su propia vida. Después la comunicación, está simbolizada en las ranas, ¿no? La comunicación que es una comunicación no apta. Y finalmente el reconocimiento de que todo esto viene de Hashem. El faraón no reconoce nada todavía y va a seguir sin reconocer muchas cosas, pero esto es lo que nosotros tenemos que aprender. O sea, esto es para que nosotros aprendamos cómo funciona el sistema. Después de las tres primeras plagas viene a Kadosh Baruj Hu y trae una cuarta plaga, que es, si nosotros leemos acá, primero, bueno, viene la plaga de los Kenim de las que estamos hablando, los Hartumim no pudieron, los magos egipcios no pudieron, y ahí viene Bayomer Hashem el Moshe, Ashkem Baboker, Anda y Tietzef Lifnei Paró, Bnei Yotzei Amaima, le sale al agua,
y le tienes que decir que deja sacar a mi pueblo, o sea que esto no tiene vuelta atrás, esto avanza, y por lo tanto la purificación avanza también, tienes que dejarlo salir. כי מאינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב. Si no hay una respuesta, no hubo respuesta, viene entonces una cuarta plaga, que es la plaga del arroz, o sea, la mezcla de animales salvajes. O sea, la naturaleza en su etapa más alta, que es el Jai. Ustedes saben que la naturaleza se divide en el Domem, las piedras, en el Tzomeach, los vegetales, en el Jai, los animales. Entonces, los animales son, porque después viene el hombre, los animales son la parte más alta de la constitución natural. Y esta parte más alta va a golpear a Egipto. O sea, lo material golpea a lo material. Porque ellos también son muy materiales, a pesar que ellos son tan por encima de los animales, pero de todas maneras los comportamientos no eran muy diferentes. Por lo tanto, lo material golpea a lo material, y de esa manera otra vez la Sefirá va y golpea algo en la impureza. Como esto, bueno, no ocurrió, entonces viene una quinta plaga. ¿Okay? Y primero el faraón quiere que le saquen el arroz, la mezcla de los animales salvajes, lo sacan, etc. Como hay un impedimento, el faraón no cede, entonces viene estamos en la plaga número 4, Aarón, una quinta plaga que la trae inmediatamente. Beinei yad Hashem o beyayabe mikneja. Matan a los animales, o sea, Basadeh, Basusin, Bajamorin, Bagemalim, Babakar, Batzón, Deber. O sea, hay una epidemia que mata a todos los animales de los egipcios, ¿eh? Que es un Deber, o sea, como una especie de epidemia. Nuevamente, la Kedushá está golpeando a la impureza para dar paso a la Zrimá, a la corriente energética de pureza que se está construyendo en ese momento. Eso pasa entonces con esta plaga, que es la plaga de Deber. Entonces teníamos las tres primeras, tenemos Dan, Sefardea, Akinim, después tenemos Arov, Deber, y viene una sexta plaga, que es la plaga del Shechim. Poreach ba'abuot bechol eretz Mitzrayim, Shechin, o sea, esto ya golpea el cuerpo de los egipcios. O sea, todo lo que hemos visto hasta el momento, los golpes que se han dado, son golpes que reflejan que la naturaleza en sí está en manos de Hashem Yitbaraj, pero ahora el golpe viene directamente hacia el cuerpo mismo de los egipcios con el Shechin, que es como una especie de pístula, una especie de enfermedad que sale sobre la piel. El proceso continúa, y después de esta sexta plaga viene una séptima plaga, que, como dije, es con la cual termina esta parashá, porque ya en la próxima vamos a ingresar en las tres últimas. ¿Okay? ¿Cuál será esta? Porque llevamos tres primero, que es Dan Sefardea Akinim, después tenemos Arov, Deber y Shechim, y ahora dice Hashem así: Vayomer Hashem el Moshe Ashken baboker, והתייצב לפני פרעה, אל פרעה y el siguiente, בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי. Viene la Torá y dice: te voy a mandar todas mis plagas. La verdad es que no son todas, es la séptima nomás, pero la séptima cierra un ciclo, no lo olviden. ¿Okay? Todas mis plagas, el lideja, a tu corazón le abadeja, o ameja, babor te da, bejule, para que sepas que yo soy Hashem. ¿Y cuál va a ser? Va a ser la plaga de, dice, Badeber betijahet minaaretz. ¿Bien? O sea, Beulan Babur Zot Mitja Babur Arotja et Koji, para que veas y conozcas mi fuerza. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Ya sabemos, primera plaga, si la quieren notar es muy importante, pero deben seguirme en este grupo de 7. Tenemos la plaga de Dam. Entonces tenemos Dam, Sefardea, Kinim. Después tenemos Aro, o sea, la mezcla de los animales salvajes que vienen. Después de los animales salvajes tenemos
la muerte de los animales del faraón, Deber Kaved Meot, así la Torá lo trae, ¿bien? Y porque dice que Mimaen, Behine Yad Hashem o Ayabe Mitneja, o sea, se mueren los animales, ya le dijimos. Esa es la plaga número, tenemos la 4, la quinta, y la sexta es Shchim. Y viene después y dice la Torá así, y en esto hay que poner atención. Les acabo de decir. Kibapam azot, esta vez, ani sholeach et kol magefotai. Voy a mandar todas mis plagas, el livja, a tu corazón, que es donde tu corazón. Ubeabadeja, donde tus esclavos. Ubeameja, de tu pueblo. Baabur te da, para que tú sepas, quien kamoni bejol haaretz, que no hay como yo en toda la tierra. Kiatá, porque ahora shalachti et yadi, voy a mandar mi mano. Vaach othai, te voy a golpear. Vetameja, y a tu pueblo. Ve, dice, va daber con una epidemia. Betikahet minaretz, y vas a desaparecer. ¿De qué vas a desaparecer? De la tierra. ¿Bien? ¿De qué estamos hablando y de qué se refiere esto? Beineni, mantir kaet mahar barad. Y dice, ¿qué es lo que voy a traer contra de ti? Barad kavet meod. Voy a mandar en contra de ti un granizo muy fuerte, asher lo haya kamohu, que no había como él, bemitzraim, ulemina hayon y basda bead ata, desde que Mitzrayim fue fundada hasta ahora. Estamos ante la plaga de Barad, o sea, la plaga de granizo. Ahora, para aquellas que hayan estudiado los Midrashim y conozcan lo que fue el granizo, no estamos hablando del granizo que nosotros conocemos, ¿bien? Sino algo un poco distinto, diferente. Los libros dicen que bajaban como unas especies de piedras gigantes de hielo, donde dentro de la piedra había fuego. Entonces bajaba como si fuese una especie de lluvia atómica, algo muy, muy distinto a los granizos que nosotros conocemos hoy día. A los simples, hoy día también hay granizos que son muy, muy grandes, pero ahí estamos hablando acá de una granizada distinta. Y la Torá lo llama Kol Magefotai. Este es como el ciclo con el que terminan todas mis Magefot. Ahora, obviamente no todas, porque son la séptima, ¿no? Hemos visto que siguen otras 3 más. Entonces, cuando la Torá habla acá y nos enseña que estamos hablando de Kol Magefotai, es porque esta, la séptima, cierra el ciclo de las 7. Y justamente aquí la sefirá correspondiente de la Kedushá golpea la parte de la impureza correspondiente a través precisamente de la plaga de Barad, o sea, de la plaga de granizo. Hay un midrash y que nos va a ayudar un poco a entender el por qué el granizo toma una característica tan grande, y a pesar que ya les expliqué que todas mis plagas, quiere decir las 7 primeras, ¿no? Que son mencionadas acá, porque con esto se suelta, digamos, la mano del faraón que tenía agarrado el Oref, la nuca de Israel se va a soltar. Entonces es como que esto marca el punto, un punto de inflexión en todo este proyecto, en todo este proceso. Pero sin embargo cuentan los libros que la plaga esta de Barad va a recibir también otro nombre. Este Barad, estos granizos, van a recibir el nombre de Abnei al-Gamish. Abnei al-Gamish. O sea, como unas especies de piedras eh, muy, muy especiales, unas piedras especiales. Bueno, estas piedras especiales, que se llaman Abnei al-Gamish, caen en Egipto, cayeron también cuando se conquistó la tierra de Israel,
y van a caer también en el futuro. O sea, caen aquí cuando Am Israel sale de Egipto, otra parte cae cuando se conquista la tierra de Israel por Yoshua, y una tercera parte que quedó suspendida en el aire va a caer en la época mesiánica. ¿Qué quiere decir esto que va a caer en la época mesiánica? La podemos estudiar de todas formas, o sea, de todas formas se puede estudiar esto, ¿ok? Hoy día que ya sabemos que existen las bombas atómicas, entonces sabemos que la lluvia radioactiva existe, ¿no? Y la lluvia radioactiva que se provoca a través del hongo atómico puede afectar a muchos, muchos, muchos kilómetros, ¿no? Se puede presentar en muchos kilómetros. Entonces, una lluvia radioactiva, que al parecer puede ser de eso que se está hablando acá, es posible que ocurra. Am Israel obviamente van a estar protegidos de esto, pero esto fue lo que al parecer pasó en Egipto, lo que pasó con Yoshua, y lo que la Torá trata de relatarnos aquí, los Midrashim tratan de interpretar cómo cae este granizo. Ahora, simplemente si estamos hablando la última, de la última plaga que va desde el Malhut, que va del Malhut al Gesed, estamos hablando precisamente en el Gesed. Diríamos que ya hemos llegado al Gesed, ¿no? Y sin embargo, nos comunicamos o tratamos de decir que fue el Gesed que golpea a la impureza. ¿A través de qué? A través del granizo. Y por lo tanto, esto es lo que la Torá nos quiere enseñar cuando dice, Ki bapa'am hazot, esta vez, ani sholeach et kol magefotai. Yo voy a enviar todas mis plagas, el livja a tu corazón, u beabadeja a tus esclavos, u beameja a tu pueblo. Curiosamente, el faraón no va a recibir un proyectil de un granizo sobre él mismo. Él tiene su palacio, va a estar protegido. Probablemente tenía incluso un búnker, algo protegido en contra de esto. Él no lo va a sufrir, pero dice a tu corazón. Él le deja. ¿Por qué? Porque precisamente este punto, el punto del granizo, va a ser como el momento en que él va a sentir la debilidad máxima. Va a haber otro momento, que es la muerte de los primogénitos, pero esto es una preparación, es un preparativo precisamente para esa situación, para la situación esta de la última plaga, que es la plaga de los Bejorot. Ahora aquí, en este momento, el faraón está de alguna manera sintiendo la separación, sintiendo que ya está separándose, que Israel se le está escapando. No se olviden que estamos en la séptima plaga, la plaga que hace que la mano que tenía sujetado la parte de atrás del cuello de Israel se suelta, y el faraón siente que ya su corazón no está fuerte. Ya la Macá ha sido muy grande y falta el tiro de gracia, por decirlo, por ponerlo en esos términos, que es lo que Besrat Hashem tenemos que estudiar en la próxima semana. Entonces, para resumir nuestra parashá y la forma en que debemos estudiar, ya les dije, estamos frente a las sefirot que golpean a la tumá a través de estas plagas para conseguir que el faraón no suelte. Y esto se da paulatinamente con la sangre, con la cefardea, con las ranas, se da con quinim, con los piojos, se va a dar después con la mezcla de los animales, se va a dar después con el deber, la muerte de los animales, con el shhim, el golpe al cuerpo mismo de los egipcios, y finalmente con el barat, que el barat es algo muy significativo. No olvidar que se dividió en tres partes, uno cae en Egipto, uno cuando se conquista la tierra de Israel, otro para Yemot HaMashiach. Esta es la forma en que las sefirot han golpeado la impureza para conseguir que el faraón suelte su mano de sobre el Oref de Israel. Queda ahora la segunda parte, que si bien podemos solo pensar, bueno, ya es bastante más fácil, no.
porque ahora tenemos que entrar a golpear a las partes más kashim de lo que era Egipto. Hasta el momento hemos golpeado a Egipto como nación, con 7 golpes muy fuertes. Pero estos otros 3 se necesita estudiarlos en profundidad, cómo se despliegan, cómo van a ser. Besrat Hashem, eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Besrat Hashem, que estas clases que estamos haciendo puedan servir para que nuestros soldados puedan volver sanos y buenos a sus casas, para que todos los secuestrados y rehenes puedan volver sanos de cuerpo y alma a sus familias, y también por todos nuestros heridos y todas las personas dañadas. Que tengan una excelente semana y nos veríamos en la próxima clase. Muchas gracias.